Y hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estaré resolviendo un ejercicio el cual nos pide hallar x usando el principio de superposición. Como algunos sabrán, el principio de superposición consiste en descomponer un circuito, eh, digamos que grande, en subcircuitos de manera que al final logremos sumar las variables que necesitamos. En este caso, conforme vayamos apagando cada fuente, como podemos observar tenemos tres fuentes, conforme vayamos apagando cada fuente y dejando una en específico, nuestra variable va a tomar cierto valor y así sucesivamente hasta que nuestra ix tenga tres valores y esos tres valores sumados darán ix en el circuito original. Como les había dicho, principio de superposición consiste en descomponer un circuito general en pequeños subcircuitos y al final sumar las variables para encontrar alguna variable en el circuito original. Entonces, para este caso, la variable involucrada va a ser ix. Entonces, lo que debemos hacer es básicamente superponer, eh, como es el principio de superposición. Lo que vamos a hacer es dejar una fuente independiente, ya sea de corriente o de voltaje, y las demás apagar. Cuando vayamos a apagar una fuente de corriente, se comporta como circuito abierto, y cuando sea una fuente de voltaje como cortocircuito. ¿Qué pasa con las fuentes dependientes, ya sea de voltaje o de corriente? Esas se mantienen en el circuito. Aquí el análisis solo es para fuentes independientes. Entonces, como les había dicho, tenemos que dejar una fuente y apagar las demás. Entonces, si nosotros dejamos que actúe la fuente de corriente, vamos a decir, en este primer caso, en este primer caso va a actuar la fuente de corriente. Actúa la fuente de corriente. A ver, déjenme hacer un poquito más bonito. Actúa la fuente de corriente. A ver, es un poco chueco. En este caso va a actuar la fuente de corriente, que vale 6 amperios. Entonces, al actuar solo la fuente de corriente, que vale 6 amperios, las otras dos fuentes de voltaje se ponen en cortocircuito. Entonces, nuestro circuito equivalente, en el primer caso, cuando la fuente de corriente está activa, va a ser el siguiente. Tenemos la fuente de corriente, tenemos una resistencia de 2 ohmios, vamos a tener aquí otra resistencia y aquí vamos a tener cortocircuito, porque recuerden que superponemos una en relación a las demás. Entonces dejamos la fuente corriente y nos quedan las otras fuentes apagadas. Tenemos aquí otra resistencia que es por donde va a pasar I sub X'. Aquí tenemos la otra fuente de voltaje que vendría a ser un corto. Y tenemos la resistencia final. Cerramos nuestro circuito a analizar y bueno, aquí como podemos observar tenemos nuestra corriente de 6 amperios. A ver, no le voy a poner las unidades para no confundirlos. Aquí vamos a poner la resistencia de 2 ohmios, la otra resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 1 ohmio y la resistencia de 3 ohmios y por último la resistencia de 3 ohmios. Como podemos observar, ¿dónde estaría mi IX sub'prima? Vendría a ser aquí. Mi IX' vendría a estar acá, que es la que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Entonces lo que tenemos que hallar es ese valor de IX' y ese vendrá a ser un valor parcial. Recordemos que IX en general, si nosotros lo escribimos como una fórmula completa, vendría a ser IX' más IX sub 2' y por último más IX 3'. ¿Y por qué tres variables?
porque hay tres fuentes independientes, como podemos observar. Entonces lo que bastaría es sacar la corriente y su X en este subcircuito. Entonces, como podemos observar, aquí podríamos hacer una resistencia equivalente de 2 paralelo con 2. Y si nosotros hacemos esa resistencia equivalente, nos quedaría 1. Entonces nuestro circuito equivalente nos queda de la siguiente manera. Nos queda aquí la fuente, una resistencia de 1 ohmio, como podemos observar, porque es 2 paralelo con 2, vendría a ser la mitad 1. Entonces aquí tenemos un ohmio, ahora lo voy a poner con negro para no confundirnos. Tenemos aquí 1. ¿Qué más? Ya tenemos nuestra resistencia de un ohmio acá. Aquí estaría nuestra otra resistencia. Y por último, nuestra otra resistencia. Tenemos aquí que vale 1 ohmio, 3 ohmios. Y aquí también vale 3 ohmios. Y recuerden que no debemos olvidarnos de la variable que vamos a hallar. Entonces aquí tenemos I sub X'. Entonces aquí, ¿cómo podemos resolver el circuito? Aquí podríamos hacer una transformación de fuentes, como podemos observar aquí. Tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de un ohmio. Entonces lo podemos llevar a una combinación en serie, una fuente de voltaje con una resistencia de 1. Entonces vamos a obtener que me va a quedar mi fuente de voltaje con mi resistencia de 1 ohmio, la resistencia de 1 ohmio acá. Tenemos acá la otra resistencia. Y por último la resistencia que está en el lado derecho. Como podemos observar aquí, si hacemos transformación de fuentes, aquí el valor de voltaje es por ley de Ohm, 6 por 1, 6. Aquí sigue siendo un ohmio, aquí también un ohmio, 3 ohmios y 3 ohmios. Entonces, como podemos observar aquí, seguimos teniendo nuestra corriente. Es importante no perder nuestra variable a analizar. Seguimos poniendo, aquí no hemos retirado nada, solo hemos estado haciendo reacción del circuito. Entonces lo que podemos hacer aquí es una resistencia equivalente en serie. Tenemos una combinación en serie. Entonces si nosotros hacemos esa combinación en serie, vamos a obtener lo siguiente. Voy a ponerlo, a ver, voy a ponerlo del lado de acá. Vamos a obtener, la fuente sigue siendo la misma y una resistencia de 2 ohmios. Aquí vamos a tener nuestra resistencia y nuestra otra resistencia. Tenemos aquí el valor de la fuente que vale 6 mismo, aquí 1 más 1, 2, porque es resistencia en serie. Nos queda aquí 3 y 3, eso no cambia. Y nuestro valor de corriente sigue siendo el siguiente. Vendría a ser I sub X'. Recuerden que como estamos descomponiendo, vendría a ser I sub X'. Ahora aquí podríamos resolver el circuito. Podríamos hallar el voltaje de la resistencia de 3 ohmios. Entonces, si nosotros aplicamos divisor de voltaje, nos queda que el voltaje, a ver, voy a poner con verde, nos queda que el voltaje de la resistencia de 3 ohmios es igual al voltaje de la fuente, que vendría a ser 6 voltios, por, a ver, por el paralelo de 3 con 3, y eso dividido entre 2 más el paralelo de 3 con 3 para sacar el voltaje de 3, y como están en paralelo, ambos voltajes son el mismo. Entonces este voltaje, sacando la calculadora, nos daría un total de, tenemos la calculadora, tenemos 6
Aquí sería 3 por 3, 9, entre 6. Y aquí sería 2 más 3 por 3, 9, perdón, 9 exacto. Nos da 18 séptimos. Como podemos observar, el voltaje en la resistencia 3 nos da 18 séptimos. 18 séptimos. Ahora, ¿cómo sacaríamos la corriente I sub X'? La corriente I sub X' vendría a ser voltaje de la resistencia de 3 ohmios, porque es la corriente I sub X que queremos hallar entre la resistencia. Entonces esto no es más que 18 séptimos entre 3. De manera que nuestra I sub X' es igual a, si nosotros efectuamos ese valor, nos queda 18 entre 21. 18 entre 21. Y nos da 6 séptimos. Como podemos observar, 6 séptimos es el primer valor. 6 séptimos. Como podemos observar, ya hallamos nuestro primer valor de I sub X', que vendría a ser este primer valor que tenemos acá. Nos falta hallar el valor de I sub X2' y por último el I sub X3'. Recordemos que estamos aplicando superposición, tenemos que descomponer el circuito original en subcircuitos e ir hallando los valores parciales de la variable a analizar. En este caso vendría a ser Y. Entonces ya tenemos nuestro primer valor. Y vamos a separar un poco este circuito porque vamos a analizar cuando está actuando otra fuente. Recordemos que este caso fue para cuando actúa la fuente de 6 amperios. Nos queda ahora con la fuente de 24 voltios y la fuente de 36 voltios. Entonces vamos a poner el caso 2. Actúa, a ver, voy a poner aquí F de 24 voltios. Voy a poner. Cuando actúa la fuente de 24 voltios. Recordemos que una fuente de corriente aquí en este caso se abre y la fuente de voltaje se pone en cortocircuito. Entonces cuando actúa la fuente de 24 voltios, que vendría a ser esta que tenemos aquí, se van a apagar tanto la de 6 amperios como la de 36 voltios. De manera que el circuito nos quedaría, como esto se queda abierto, ¿verdad? Entonces aquí es como que cortamos y ya no nos queda la fuente de corriente. Entonces nuestro circuito equivalente nos quedaría de la siguiente manera. Simplemente aquí la resistencia de 2 ohmios. Tenemos acá la resistencia. Tenemos la fuente. A ver si no lo chueco. Tenemos la fuente. Tenemos la otra resistencia. Aquí tenemos el corte. Y aquí tenemos la última resistencia. ¿Y dónde estaría mi otra resistencia faltante? De este lado. Entonces poniendo los valores tenemos aquí ya esta vale 24, esta vale 2, esta vale 2, esta vale 1, esta vale 3 y esta vale 3. Como podemos observar, nuestra variable a analizar se encuentra aquí. Pero esta ya no va a ser y sub x', sino va a ser y sub x2', porque ya está actuando otra fuente. Entonces debemos hallar ese valor. Entonces, podríamos buscar algún método para resolver y hallar el valor de I sub x2'. Entonces aquí lo importante es buscar el método más apropiado para resolver este sistema. Entonces, como podemos observar aquí, podríamos
A ver, como podemos observar aquí en este sistema, no es tan fácil de analizar, porque aquí no estamos directamente viendo resistencias ya sea en serie o en paralelo, sino que estamos viendo ya un arreglo ¿cómo es? De estrella y triángulo, como podemos observar. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un arreglo de triángulo. Estas tres están en triángulo, si nos damos cuenta. Entonces, como tenemos una en triángulo, lo que podemos hacer es redibujar el circuito de alguna manera que sea más observable esas tres resistencias. Entonces aquí vamos a tener la resistencia de 2. Aquí tenemos otra resistencia. Aquí tenemos esta resistencia de acá. Tenemos esta resistencia. Y por último la resistencia de acá, la de 3 ohms. Y aquí tenemos nuestra fuente de voltaje. Esta es la de 24 voltios. Vamos a poner los valores. Esto vale 2. Esto vale 2. Aquí también podríamos hacer por mallas directamente. Podría ser rápido por mallas. También lo podemos hacer por mallas. O si no por esta vía. Solo que si lo hacemos por mallas, si nos damos cuenta, nos quedaría un sistema de 3 ecuaciones. Y bueno, lo podemos hacer. Podríamos usar una calculadora para resolver, pero podemos hacer de esta otra manera para no usar mallas. Entonces tenemos aquí 2, 1 y 3. Aquí tenemos 3. Recordemos que nuestra variable a analizar, no se olviden, tenemos una ix prima. Como podemos observar. Entonces, a ver, creo que conviene mejor hacerlo por mallas para no complicarnos bastante. A ver, hagámoslo por mallas mejor. Hagámoslo por mallas más rápido. Hagámoslo por mallas. Creo que va a ser un poco más largo con... O sea, bueno, ambas son largas, pero creo que con mallas sale más rápido. Entonces, recuerden que por mallas simplemente lo que vamos a hacer es dar un sentido a las corrientes. En este caso voy a tomar este sentido. Vamos a llamar esta I1. Aquí vamos a llamar otra corriente de malla, I2. Y aquí vamos a llamar otra corriente I3. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación de la malla 1? Y vamos a hacerlo por mallas más rápido. Ecuación del malla 1, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 24 de un lado, del lado izquierdo vendría a ser 24 igual a 2 más 2, 4, porque es la resistencia de la malla, y eso multiplicado por la corriente de malla, que vendría a ser I1, menos el voltaje mutuo, que vendría a ser 2 veces I2. Como podemos observar aquí. Eso tenemos en la malla 1. Si nosotros llegamos para 2, nos quedaría que 12 va a ser igual a 2 veces I1 menos I2. Entonces tenemos nuestra ecuación de malla 1. Ahora, ¿cómo nos quedaría con respecto a la malla 2? Con la malla 2 tenemos 0 fuentes independientes y la suma de 2 más 3 más 1 es 6 por la corriente de malla, que vendría a ser I2 menos 2 veces I1 menos 3 veces
y sub 3. Entonces esto me va a quedar 0 es igual a 2 veces y sub 1 menos 6 veces y sub 2, estoy multiplicando por menos 1 todo, y por último más 3 veces y sub 3. De manera que el i sub 1 me quede positivo, el i sub 2 negativo y el i sub 3 positivo. Entonces esta vendría a ser la otra ecuación de Maya. Vendría a ser la ecuación de Maya 2. Ya, y por último nos queda la última ecuación de la malla. A ver, déjenme hacer un poquito más abajo. No, entonces los espacios. Ya voy a poner esto de que hice al principio de superposición, lo voy a poner nada más a la izquierda para poder bajar. Ahora podemos poner aquí también. Ya. Ahí, para que haya más espacio. Entonces, la última ecuación de la malla 3 sería, como podemos observar, hay fuentes independientes, sí, pero aquí, como la corriente va de más a menos, entonces es menos 24. Y esto va a ser igual a suma de corriente, perdón, de resistencia 6 veces y sub 3 menos 3 veces y sub 2. Y esa sería mi última ecuación de Mayer. Nada más, básicamente, esa vendría a ser. Aquí podríamos hacer, antes de encerrarla, podríamos dividir todo para menos 3. Si dividimos todo para menos 3, 3 por 8, 24, me queda 8 positivo porque estoy dividiendo para menos 3. Aquí me queda i sub 2 menos 6 dividido para 3, 2 i sub 3. De manera que me queden más bonitas las ecuaciones. Entonces esta es la ecuación del mayor 3. Lo único que nos queda por definir es cómo se compone i sub x, 2'. Si nos damos cuenta por el sentido de las corrientes de malla, i sub x 2' se comporta como i sub 3 menos i sub 2. ¿Por qué i sub 3 menos i sub 2? Porque i sub x va, lo voy a poner de grande, va hacia este lado, ¿verdad? E i sub 3 va también en el mismo sentido, pero i sub 2 va en el sentido contrario. Entonces por eso es i sub 3 menos i sub 2. Entonces si nosotros ponemos calculadora de matrices, vamos a obtener los valores de corriente. Vamos a tener, ¿cuál es la primera ecuación? 12, tendría que ser acá 12, 1 menos 1, 0, si no estoy mal. 2 menos 1, perdón, es 2 menos 1, 0. 2 menos 1, 0, 12 positivo. La otra vendría a ser 2 menos 6, 3, 0. 2 menos 6, 3 y 0. 2 menos 6, 3 y 0. Y la última vendría a ser 0, 1, menos 2, 0, 1, menos 2, menos 2 y 8 positivo. 0, 1, menos 2 y 8 positivo. Recordemos que estamos poniendo los coeficientes. Entonces si nosotros damos enter, nos quedan los valores de las corrientes. Nos dice que la corriente I1 es 6, I sub 2 0 e I sub 3 menos 4. Entonces, ¿cuánto vendría a ser mi corriente I sub x 2'? Vendría a ser I sub 3, que vale menos 4, menos 0. Como podemos observar aquí.
Como podemos observar aquí, tenemos menos 4, menos 0. Menos 4, menos 0. De manera que I sub x' es igual a menos 4 amperios. Tenemos que la corriente I sub x2' da menos 4 amperios, haciéndolo por Mayo. Y por último, nos quedaría hallar la I sub x3'. Ya tenemos I sub x2'. Una vez hallado I sub x3', lo que nos quedaría es sumar esas 3 I sub x que hemos hallado, y eso nos daría I sub x por el principio de superposición. Entonces lo que voy a hacer aquí es subdividir otra vez en el circuito. Ya como podemos observar ahí, ya tenemos nuestro valor cuando actúa la otra fuente. Ahora nos queda hallar cuando actúa la fuente para el tercer caso, cuando actúa la fuente de 36 voltios. F de 36 voltios. Que vendría a ser esta de aquí arriba, como podemos observar en la imagen. Entonces nuestro circuito equivalente, lo mismo, se va a abrir esta corriente, se va a cortocircuitar esta de aquí, y nos va a quedar simplemente estas dos resistencias. Tenemos aquí, a ver, se me disculpan, ya tenemos aquí otra resistencia, tenemos acá la resistencia donde está la corriente, y por último la otra resistencia. Aquí nos faltó, aquí falta la fuente, porque ya está actuando la de 36 voltios. Y nuestra resistencia de 3 ohms. Entonces tenemos que esta vale 2, esta vale 2, esta vale 1, esta vale 3, esta vale 3. ¿Dónde está nuestra corriente a analizar? Aquí está, I sub x. Ahora voy a poner con otro color. Voy a poner con este mismo. Aquí tenemos... No, con un azul mejor. Aquí tenemos I sub x 3'. Ahora, como podemos observar, tenemos aquí dos resistencias en paralelo. Y a su vez están en serie con la de 1. Entonces, si nosotros hacemos esa combinación, nos quedaría 2 paralelo con 2, sumado 1, sumado 1. Y esto nos daría un gran total de 2 ohmios, simplemente. ¿Por qué 2 ohmios? Porque 2 paralelo con 2, recuerden que como es la misma resistencia, se divide para 2. Entonces 2 dividido para 2, 1, más 1, 2. Entonces nuestro circuito equivalente nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar aquí el 2. Rebajando el circuito nos queda aquí la resistencia de 3. Y nos queda acá a ver, voy a hacer un poco más grande porque me está quedando pequeño. Tenemos aquí la resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 3 ohmios. Disculpen que se me da un poco choque, pero es un poquito difícil el pulso aquí. A ver, entonces tenemos aquí más la fuente de 36 y la otra resistencia. Vamos a poner los valores. Esto vale 2, esto vale 3, esto vale 36 y esto vale 3. ¿Dónde está mi corriente? Mi corriente no la hemos perdido, está aquí. I sub x3' está aquí. ¿Cómo podemos hallar ese valor de I sub x3'? Simplemente aplicando un divisor de voltaje. Primeramente, sacamos el voltaje por divisor de voltaje y luego sacamos I sub x por ley de Ohm. Entonces, vamos a sacar el valor de voltaje en esa resistencia. Voy a hacer un poquito más a la derecha para que me alcance el espacio. Y vamos a tener que voltaje en esta resistencia, en la resistencia de aquí, no es más que el voltaje de la fuente, que vendría a ser 36 voltios,
por el paralelo de 2 raíz 2 con 3, y todo eso dividido entre 2, perdón, entre 3 más 2 paralelo con 3. Recordemos que tanto 2 como 3 tienen el mismo voltaje, entonces hacemos la combinación en paralelo y hacemos divisor de voltaje. 33 por 2 paralelo con 3, y todo eso dividido entre 3 más por 3 más 2 paralelo con 3 es porque están en serie. Entonces ese valor de voltaje nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar raíz de fracción 36 por, tenemos aquí, me queda 2 por 3, 6, 6 quintos vendría a ser aquí. Y aquí me queda 3 más 6 quintos. La multiplicación de los dos dividido por la suma. Y eso nos da 72 séptimos. 72 séptimos. Entonces el voltaje en la resistencia de 3 ohmios nos da 72 séptimos. Ahora, ¿cómo sacamos I sub x3'? Fácil. Usamos ley de Ohm. Sería el voltaje entre la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? Es el voltaje 72 séptimos. Y eso lo dividimos entre 3. ¿Y cuánto nos da eso? Tenemos que I sub x3'. Disculpen que se me escucha la voz un poco mal, como que estoy agripado. Entonces tenemos que, esto nos daría 72 séptimos. 72 séptimos. Y eso dividido entre 3. Eso nos da 24 séptimos. 24 séptimos unidades amperios. Recuerden, corriente, unidades amperios. Entonces, ya hallamos los tres valores correspondientes a I sub x', a I sub x2', a I sub x3'. Lo que nos falta es sumar esos tres valores y nos daría como resultado el valor de I sub x por el método de principio de superposición, o por el principio de superposición, más que todo hablando. Entonces, ¿cómo nos quedaría la respuesta final? Nos quedaría I sub x es igual a I sub x', perdón, más I sub x2', más I sub x3'. ¿Y eso cuánto nos quedaría? Reemplazando nos queda cuánto vale I sub x', nos da 6 séptimos, nos dio 6 séptimos. Más cuánto vale I sub x2', más por menos 4, ¿no? Y la última 24 séptimos. De manera que I sub x total, ¿verdad? Que es la del circuito original, nos da un total de, sumando esos valores, nos da 24 séptimos más 6 séptimos menos 4, porque más por menos menos, nos da un gran total de 2 séptimos. 2 séptimos. 2 séptimos amperios, unidades amperios. Porque es lo mismo, voy a ponerlo abajito. ¿Cuánto es 2 séptimos? 2 séptimos 0.2857. 0.2857 amperios. Si lo queremos hallar como decimal, ¿no? Si lo queremos hallar como decimal. Y bueno chicos, eso sería todo el video por hoy, aplicando el método, o bueno, más que todo el principio de superposición. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Como podemos observar, hemos aplicado el principio de superposición. Recapitulando, debíamos hacer subcircuitos utilizando cada fuente, o sea, superponiéndola en relación a las demás, e ir hallando los valores parciales de I sub x. Como hay tres fuentes independientes, entonces van a haber tres valores parciales de
la variable involucrada. Notemos que si en este circuito hubieran habido más variables diferentes, en cada subcircuito, en cada análisis con una fuente superpuesta, todas las variables nos cambiaban también parcialmente. Así que tenemos que tener mucho eso en cuenta. Aquí no pasó eso porque en realidad solo aquí hay una variable de análisis. Pero si hubiera habido, por ejemplo, aquí otra variable, a ver, no sé, se me ocurre aquí un voltaje, pues, por decirlo así, no, sería una corriente, por ejemplo, una corriente I sub Y. Aquí hubiera habido un valor parcial de I sub Y, otro valor parcial de I sub Y y otro valor parcial de I sub Y. Entonces, dependiendo de qué variables haya, van a haber también otras valores parciales. Pero el número de valores parciales que habrá siempre será igual al número de fuentes independientes. Independientes, recuerden que las controladas se mantienen en el circuito. Las independientes, una se queda y las demás se apagan. Y así sucesivamente hasta encontrar todos los valores parciales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.